¿Y si te dijera algo que estás poniendo en tu cara todos los días? ¿Está envejeciendo tu piel más rápido que el sol? Miles de personas después de los 50 usan vinagre, limón, bicarbonato, alcohol o aceites naturales, creyendo que están cuidando su piel, pero en realidad están destruyendo su barrera protectora. El resultado: más arrugas, manchas, enrojecimiento, flacidez y una piel cada vez más delgada. Y lo peor, muchos de estos remedios caseros están ahora mismo en tu cocina. Hoy te voy a mostrar los 7 errores más peligrosos que nunca deberías poner en tu cara y cómo proteger tu piel madura para que se vea más firme, más sana y más joven. Quédate hasta el final, porque uno de estos errores lo comete casi todo el mundo, sin saber que está acelerando su envejecimiento. Tu piel no es solo una capa externa que ves en el espejo, es el órgano más grande de todo tu cuerpo y tiene un sistema de protección propio llamado manto ácido. Ese manto es una barrera natural formada por lípidos, sudor, ácidos grasos y millones de microorganismos beneficiosos que viven en la superficie de tu piel. Su función es mantener la hidratación, defenderse de bacterias dañinas y regular la inflamación. El pH normal de una piel sana está entre 4.5 y 5.5, lo que significa que es ligeramente ácida. Y esa acidez no es un error. Es exactamente lo que mantiene tu piel fuerte, flexible y protegida. Un pequeño cambio en el pH hace una enorme diferencia. Pasar de 7 a 6 es 10 veces más ácido y de 6 a 5 otras 10 veces más. Por eso, cuando aplicas algo demasiado ácido, rompes esa barrera invisible y empiezan los problemas. Aquí aparece el primer error más peligroso: usar vinagre de manzana directamente sobre la cara. Sí, es natural. Sí, es ácido. Pero eso no lo hace seguro para aplicarlo sin diluir. El pH del vinagre de manzana puro puede bajar hasta 2 o 3, un nivel de acidez comparable al de un limpiador industrial. En la piel madura, que ya es más delgada y sensible, esto puede provocar enrojecimiento, ardor, descamación, microinflamación, ruptura de la barrera cutánea y, con el tiempo, más manchas y arrugas. Muchas personas creen que pica porque está funcionando, cuando en realidad está dañando el manto ácido. Por eso, no deberías ponerte vinagre de manzana directamente en la cara. De hecho, y esto es muy revelador, en una ocasión rociamos vinagre de manzana sobre el césped para matar malas hierbas. No solo eliminó las hierbas, en pocos días mató todo el césped. Así que puedes imaginar lo que es capaz de hacerle a la piel de tu rostro, que es mucho más fina y delicada que una planta. Si es lo suficientemente fuerte como para quemar un jardín entero, también es lo suficientemente fuerte como para dañar seriamente tu barrera cutánea. Ahora bien, ¿significa esto que el vinagre de manzana nunca se puede usar? No, pero solo si se usa correctamente, muy diluido y con extrema precaución. La forma segura es mezclar una cucharadita de vinagre de manzana crudo en 240 mililitros de agua filtrada o hervida y fría. Esa dilución baja la acidez a un rango mucho más cercano al pH de la piel. Empapa un algodón con la mezcla y aplícalo suavemente sobre la piel limpia, sin frotar, evitando el contorno de ojos y labios. Déjalo actuar máximo 1 minuto, enjuaga con agua tibia y aplica inmediatamente una crema hidratante calmante para restaurar la barrera. La frecuencia máxima es 1 vez por semana, nunca a diario y nunca sobre piel irritada, con rosácea o con heridas. Guarda la mezcla en un frasco de vidrio limpio, en el refrigerador, máximo 3 días, y desecharla si cambia de color o color. Nunca lo uses sin diluir, nunca lo dejes más de 1 minuto, no lo combines con retinol, ácidos ni vitamina C, y haz siempre una prueba en el antebrazo antes de usarlo en el rostro. Porque una cosa es equilibrar ligeramente el pH y otra muy distinta es quemar la barrera natural de tu piel, y en la piel madura ese daño no se recupera tan fácilmente.
Por eso, aunque esté en tu cocina y aunque sea natural, el vinagre de manzana mal usado es uno de los aceleradores invisibles más peligrosos del envejecimiento facial. Y si pensabas que lo peor ya había pasado, el segundo error es todavía más traicionero, porque casi todo el mundo lo usa creyendo que aclara la piel. Número 2. El jugo de limón o de lima. No quieres poner ninguno de estos directamente en tu cara ni en tu cabello. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el limón y la lima contienen ciertos compuestos vegetales llamados fitonutrientes, entre ellos las furocumarinas, que pueden reaccionar con la luz solar. Esa reacción provoca una condición conocida como fitofotodermatitis. Phyto significa planta, foto significa luz o sol, y dermatitis significa inflamación de la piel. En otras palabras, hay sustancias naturales que, al entrar en contacto con la piel y luego exponerse al sol, desencadenan quemaduras químicas, manchas oscuras persistentes, enrojecimiento, ampollas y un envejecimiento acelerado. En la piel después de los 50, que ya es más delgada, más seca y más sensible, este daño es todavía más intenso y más difícil de revertir. Muchas mujeres se aplican limón por la noche creyendo que es inofensivo, pero al día siguiente, aunque solo salgan unos minutos al sol, la reacción puede activarse igual. Por eso, el limón no es un aclarante natural, es un fotosensibilizante peligroso. Ahora bien, ¿significa esto que el limón nunca se puede usar en la piel madura? No directamente, no puro, no como mascarilla. La única forma relativamente segura es usarlo de manera indirecta y extremadamente diluida, solo como parte de una fórmula enjuagable y siempre de noche. Por ejemplo, una gota de jugo de limón fresco en 2 cucharadas de yogur natural o miel, aplicada solo sobre manchas muy localizadas durante máximo 1 minuto y luego enjuagada completamente con agua tibia. Después, es obligatorio aplicar una crema calmante e hidratante para restaurar la barrera cutánea. Frecuencia máxima, una vez cada 15 días, nunca a diario. Advertencias importantes. Nunca lo uses puro. Nunca lo dejes más de 1 minuto. Nunca lo combines con vinagre, bicarbonato, retinol o vitamina C. Nunca lo apliques antes de salir al sol. Y nunca lo uses si tienes rosácea, manchas activas, heridas o piel muy sensible. Al día siguiente, protector solar obligatorio, incluso si está nublado. Porque una cosa es iluminar ligeramente el tono de la piel y otra muy distinta es provocar una reacción fotoquímica que deje manchas oscuras permanentes y una piel aún más frágil. Y en la piel después de los 50, ese daño no solo envejece, se queda. Y si después del vinagre y del limón todavía piensas que lo natural no puede hacer daño, prepárate porque el tercer error es uno de los más comunes, más agresivos y más engañosos para la piel madura. Número 3. El bicarbonato de sodio. Miles de personas lo usan directamente sobre la cara con la esperanza de limpiar profundamente, exfoliar, borrar manchas, quitar melasma o aclarar la piel. Y durante unos segundos sienten la piel suave, lisa, como si realmente hubiera funcionado, pero lo que no ven es el daño invisible que están provocando. El bicarbonato de sodio tiene un pH alrededor de 8 a 9. Eso significa que es claramente alcalino y tu piel sana, incluso después de los 50, necesita mantenerse en un rango ácido entre 4.5 y 5.5 para que su manto ácido funcione correctamente. Ese manto ácido es la barrera natural que protege tu piel, mantiene la hidratación, controla las bacterias y regula la inflamación. Cuando aplicas una sustancia tan alcalina como el bicarbonato, rompes esa barrera, alteras el microbioma cutáneo y dejas la piel indefensa frente a la pérdida de agua, la irritación y la inflamación crónica. En la piel madura, que ya es más delgada, más seca y más lenta para reparar,
este daño es todavía más profundo. El resultado no es una piel más limpia ni más luminosa. Es una piel más sensible, más roja, más reseca, con más arrugas finas y con manchas que en lugar de aclararse, tienden a oscurecerse por la inflamación repetida. Muchas mujeres confunden la sensación inmediata de suavidad con un beneficio real, cuando en realidad esa suavidad es una ilusión causada por la eliminación de los lípidos naturales de la piel. Ahora bien, ¿significa esto que el bicarbonato nunca se puede usar en la piel después de los 50? No directamente, no puro, no como exfoliante. La única forma relativamente segura es usarlo de manera extremadamente diluida y solo como parte de una mezcla calmante, nunca abrasiva. Por ejemplo, una pizca muy pequeña de bicarbonato disuelta completamente en 2 cucharadas de yogur natural o avena molida muy fina, aplicada con toques suaves, sin frotar, durante máximo 30 segundos y luego enjuagar inmediatamente con agua tibia. Después, es fundamental aplicar una crema hidratante rica en lípidos o unas gotas de aceite suave, como jojoba o rosa mosqueta, para ayudar a restaurar la barrera cutánea. Frecuencia máxima, una vez al mes, nunca semanalmente y nunca a diario. Advertencias importantes: nunca lo uses puro, nunca lo mezcles con limón o vinagre, nunca lo frotes sobre la piel, nunca lo apliques sobre manchas activas, rosácea, heridas o piel muy sensible, y haz siempre una prueba en el antebrazo antes de usarlo en el rostro, porque una cosa es exfoliar suavemente y otra muy distinta es alcalinizar tu piel, romper su barrera natural y acelerar su envejecimiento. Y en la piel después de los 50, ese daño no solo se nota, se acumula. Y cuando ya crees que lo peor son los ácidos y los polvos naturales, aparece otro enemigo silencioso que muchas personas usan todos los días creyendo que es terapéutico. Número 4. Los aceites esenciales en el rostro. Aceites como el de árbol de té, cedro, eucalipto o lavanda son extremadamente concentrados. Son extractos químicos muy potentes de plantas, no simples aceites suaves. Un solo mililitro puede contener el equivalente a kilos de materia vegetal. Eso los convierte en sustancias altamente irritantes para la piel, especialmente después de los 50, cuando la barrera cutánea ya es más delgada y frágil. Muchos de estos aceites contienen compuestos como terpenos y fenoles que pueden provocar dermatitis de contacto, enrojecimiento, ardor, descamación y sensibilización progresiva. Y lo más peligroso es que la reacción no siempre aparece la primera vez. Puede desarrollarse con el uso repetido, incluso si al principio no pasó nada. Por eso, nunca deberías aplicar aceites esenciales puros directamente en la cara. Si decides usarlos, solo debe ser en diluciones muy bajas y siempre mezclados con un aceite portador suave, como jojoba o almendra. Incluso así, es obligatorio hacer una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarlos en el rostro. En otras partes del cuerpo pueden tolerarse mejor. Pero en la cara, después de los 50, los aceites esenciales mal usados no rejuvenecen, sensibilizan y aceleran el envejecimiento. Y si pensabas que ya lo habías visto todo, este quinto error es tan común como absurdo, y aún así millones de personas lo siguen haciendo. Número 5. Ponerse pasta de dientes en la cara. Sí. Aunque parezca increíble, hay personas que se aplican pasta de dientes directamente sobre la piel, especialmente sobre pequeños granos, manchas o zonas inflamadas. ¿Por qué lo hacen? Porque alguien en internet dijo que seca el acné, pero la realidad es que la pasta de dientes está formulada para limpiar esmalte dental, no piel humana. Muchos dentífricos contienen peróxido de hidrógeno, flúor, menta, detergentes y agentes blanqueadores. Son sustancias químicas relativamente fuertes incluso para la boca y claramente demasiado agresivas para la piel, especialmente después de los 50, cuando la barrera cutánea ya es más delgada y sensible.
Aplicarlas en la cara puede provocar irritación, enrojecimiento, descamación, quemaduras químicas leves y, con el tiempo, hiperpigmentación y manchas más oscuras. Algunas personas sienten que se seca el grano, pero en realidad lo que ocurre es una deshidratación violenta de la piel que empeora la inflamación y retrasa la cicatrización. Y aquí viene lo más importante: si tienes pequeños brotes, granitos o inflamación persistente en la piel madura, lo más seguro es no experimentar con remedios caseros agresivos. La piel después de los 50 reacciona distinto, se repara más lento y se marca más fácil. Existen alternativas mucho más suaves y respetuosas con la barrera cutánea, como limpiadores delicados, cremas calmantes, ingredientes antiinflamatorios de baja concentración y tratamientos formulados específicamente para piel sensible o madura. Y si los brotes son frecuentes, dolorosos o no desaparecen, lo más responsable es consultar a un dermatólogo, porque detrás de esos granos puede haber cambios hormonales, inflamación crónica o desequilibrios de la piel que necesitan un enfoque médico, no pasta de dientes. Por eso, nunca te pongas pasta de dientes en la cara y, desde luego, no la extiendas por todo el rostro, porque lo que blanquea dientes no rejuvenece la piel. Y cuando ya crees que desinfectar bien la piel es siempre algo positivo, aparece otro error silencioso que está enfermando la piel madura sin que la gente se dé cuenta. Número 6. El alcohol isopropílico y el peróxido de hidrógeno en el rostro. Muchas personas usan alcohol isopropílico para limpiar, desinfectar o secar granitos en la cara. El problema es que este tipo de alcohol no distingue entre bacterias malas y bacterias buenas. Es antimicrobiano, sí, pero también destruye el microbioma natural de tu piel. Y recuerda esto: en tu rostro viven millones de microorganismos beneficiosos que protegen la barrera cutánea, regulan la inflamación y mantienen el equilibrio del pH. Cuando esterilizas tu cara una y otra vez con alcohol, matas esas bacterias buenas y creas el ambiente perfecto para que crezcan bacterias no amigables. ¿El resultado? Más enrojecimiento, más sensibilidad, brotes recurrentes, rosácea, piel reactiva y una inflamación crónica que acelera el envejecimiento. Y hay algo aún más peligroso: cuanto más esterilizas tu piel, más enferma se vuelve, porque una piel sana no es una piel estéril, es una piel equilibrada. Esto también se aplica a muchas cremas y lociones faciales que contienen alcohol. Ten mucho cuidado al comprarlas. No solo resecan la piel, sino que también destruyen el microbioma cutáneo y debilitan la barrera protectora, especialmente después de los 50, cuando la piel ya es más delgada y pierde agua con más facilidad. Y ahora viene la otra trampa: el peróxido de hidrógeno. Sí, es útil para blanquear dientes o limpiar superficies, pero no lo pongas en tu cara. Es una sustancia fuertemente oxidante y corrosiva. En la piel puede provocar irritación, quemaduras químicas leves, descamación, blanqueamiento irregular, daño en la barrera cutánea y un envejecimiento prematuro. Además, igual que el alcohol, mata los microbios buenos que tu piel necesita para mantenerse sana. Por eso, ni alcohol isopropílico ni peróxido de hidrógeno deberían formar parte de tu rutina facial, porque una cosa es limpiar la piel, y otra muy distinta es esterilizarla, oxidarla y destruir su equilibrio natural. Y en la piel después de los 50, ese daño no solo se nota, se acumula. Y cuando ya crees que lo has visto todo, llegamos al último error. Y esto no solo envejece tu piel, esto puede poner en riesgo tus ojos. El último error: dejar que el tinte para el cabello toque las cejas o las pestañas. Muchas personas se tiñen el cabello en casa y, sin darse cuenta, permiten que el tinte entre en contacto con las cejas, las pestañas o la piel alrededor de los ojos. Parece algo pequeño, algo sin importancia,
pero en realidad es uno de los riesgos más serios para el rostro. Los tintes capilares están formulados con sustancias químicas muy potentes, como amoníaco, peróxidos y colorantes oxidativos. Son productos diseñados para penetrar la fibra del cabello, no para tocar la piel del rostro, ni, mucho menos, los ojos. Si el tinte entra en el ojo, puede provocar irritación severa, quemaduras químicas, inflamación de la córnea y, en casos extremos, daño permanente en la visión e incluso ceguera. Y aunque no llegue directamente al ojo, el simple contacto repetido con la piel fina de los párpados puede causar dermatitis, hinchazón, enrojecimiento y reacciones alérgicas que empeoran con el tiempo. Por eso, cuando uses tinte para el cabello, debes ser extremadamente cuidadosa. Protege bien el contorno del rostro, cubre las cejas, evita completamente las pestañas y nunca apliques tinte cerca de los ojos. Y si accidentalmente entra en contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y busca atención médica. Porque una cosa es cubrir las canas y otra muy distinta es poner en riesgo tus ojos y tu visión. Y en la piel y los ojos después de los 50, ese tipo de daño no solo asusta, puede ser irreversible. Y antes de pasar a las soluciones, escribe ahora mismo en los comentarios: protejo mi piel, como un compromiso contigo misma para empezar a cuidarla correctamente desde hoy. Después de ver todos estos errores, quizá ahora estés pensando, entonces, ¿qué puedo hacer para cuidar mi piel madura sin dañarla más? Y esta es la verdad más importante de todo este video. No necesitas productos agresivos, caros ni milagrosos para tener una piel más sana después de los 50 y los 60. Lo que tu piel necesita es respeto, constancia y decisiones inteligentes. Antes que cualquier tendencia, antes que cualquier remedio viral, lo primero es entender que tu piel ya no reacciona igual que a los 20 años y que cada paso debe hacerse con más suavidad y más conciencia. Algo fundamental que casi nadie te dice es que no todas las zonas de tu cara son iguales. La piel del contorno de ojos es más fina y frágil. La del cuello suele ser más seca. La de las mejillas es más sensible y la de la frente puede ser más grasa. Por eso, cuando pruebes cualquier producto nuevo, incluso si es natural, nunca lo apliques de golpe en todo el rostro. Haz siempre una prueba por zonas. Aplica primero en una pequeña área de la mejilla o detrás de la oreja. Observa cómo reacciona tu piel durante 24 a 48 horas. Y solo si todo está bien, entonces incorporarlo poco a poco al resto del rostro. Porque lo que le funciona a una parte de tu cara puede no funcionarle a otra, y en la piel madura los errores se pagan más caro y tardan más en repararse. Elige productos con criterio. No necesitas una rutina de 10 pasos ni un estante lleno de frascos. Necesitas una limpieza suave, una hidratación constante y una protección diaria. Busca limpiadores delicados, sin alcohol fuerte, ni perfumes intensos. Cremas que respeten la barrera cutánea y protector solar todos los días, incluso cuando esté nublado. Y si decides usar ingredientes naturales, hazlo con inteligencia y con moderación. Por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen, usado en pequeñas cantidades sobre la piel ligeramente húmeda, puede ayudar a sellar la hidratación y suavizar la piel seca. El aceite de rosa mosqueta, usado por la noche, 2 o 3 gotas, puede ayudar con el tiempo a mejorar la elasticidad, el aspecto de manchas y las líneas finas. No son milagros, son aliados suaves y constantes que funcionan cuando se usan con respeto y sin excesos. Todo siempre con prueba previa, siempre en dosis pequeñas y siempre observando cómo responde tu piel. No copies rutinas ajenas a ciegas. Tu piel tiene su propia historia, su propio ritmo y su propia sensibilidad. Escucharla es más importante que seguir modas. Hidrata tu piel desde dentro. La piel madura pierde agua con más facilidad
y ninguna crema puede compensar una deshidratación crónica. Bebe suficiente agua a lo largo del día, no de golpe, sino de forma constante. Incluye alimentos ricos en antioxidantes, grasas buenas y proteínas, y recuerda que tu piel es un reflejo directo de cómo cuidas tu cuerpo por dentro. Lo que comes, lo que bebes, cómo duermes y cómo manejas el estrés se ve en tu rostro. Muévete. El ejercicio suave mejora la circulación, la oxigenación de la piel y la renovación celular. Caminar, estirarse, bailar, nadar. No para verte más joven en el espejo mañana, sino para que tu piel y tu cuerpo envejezca de forma más sana y lenta. Un cuerpo que se mueve envejece mejor que un cuerpo que se queda quieto. Y ahora viene la parte más importante de todas. Cambia la forma en que ves el envejecimiento. El envejecimiento no es un enemigo, no es un fracaso, es una etapa natural de la vida. No se trata de luchar contra cada arruga como si fuera un error, sino de aprender a convivir con tu piel, cuidarla, respetarla y acompañarla en cada fase. Una piel madura no tiene que ser perfecta, tiene que ser sana, firme dentro de lo posible, bien hidratada y cuidada con amor. Después de los 60, la verdadera belleza no está en parecer 20 años más joven, sino en verte luminosa, tranquila, segura y viva, en reír más, estresarte menos, dormir mejor y disfrutar tu vida sin castigarte frente al espejo. Porque cuando tu mente está en paz, tu piel lo refleja. Por eso, la meta real no es borrar el tiempo, sino armonizar con él, cuidar tu piel, protegerla y nutrirla sin violencia, sin extremos y sin remedios peligrosos. Usar productos con criterio, probar por zonas, respetar tu barrera cutánea, hidratarte por dentro y por fuera, mover tu cuerpo y aceptar que cada arruga cuenta una historia. Porque una mujer después de los 60 que se siente bien consigo misma, que se cuida con amor, que sonríe, que se mueve y que disfruta su vida, siempre se verá más joven que alguien que vive en guerra con su propio rostro. Ese es el verdadero secreto de una piel hermosa a cualquier edad. Y ese es el tipo de vida hacia el que vale la pena caminar.